Iglesia Peregrina. Estamos aquí en la capilla de Sagrada Familia de la ciudad de Luque. Estamos por iniciar este programa maravilloso que despide al año 2025. Quédate con nosotros. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta. Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino. Somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Iglesia Peregrina en este momento inicia este bloque en donde despide el año, te va a presentar realmente villancicos de Navidad. Vamos a presentarte también el mensaje de nuestro querido padre Víctor Cabañas sobre el tema de Navidad, despedida de este año, el mensaje también del año nuevo que ya tenemos en puertas. También te vamos a presentar temas maravillosos, especialmente hablando de la Sagrada Familia. Nosotros este año estamos también con un lema hermoso del bien común. Por lo tanto, quédate atento para poder participar con nosotros. Divino,
me voy y encuentro a las maestras, que son maestras. De mañana tempranito ya se van. Javier Orecó, segundo turno, a la tarde. Javier Caturo, yo llegué turno noche. A las cuentas. Va ahora bien de señora en Island de Membucueran. Orecó 5 ley Membu. ¿Por qué? Por su jubilación, porque yo contagio de 5 hijos. Etcétera, etcétera. Levanten la mano todas las que son maestras aquí. Dañeva ahí, vende, y por ahí. Te doy 1, 2. ¿Cuántos hijos vos tenés? ¿Qué hora vos salís? ¿Vos qué hora salís de tu casa? A las 6 de la mañana. ¿Y qué hora volvés? A la 1 de la madrugada, ¿viste? A la 1 de la madrugada. Va ahora la erequea. Va ahora la ine me cuera. ¿Vos tenés hijos? Esa, ahora que hoy me voy. Mandio que me voy. Abuela andiherente manache. Ya es grande. Pero cuando era chico, ¿con quién se quedaba? Con la abuela, ¿esa? Bueno, y así sucede en muchas situaciones. Ojalá que podamos, yo sé que las abuelas aman demasiado a sus nietos, gracias a Dios que muchos de nosotros tenemos las abuelas, ¿verdad? Y por eso les felicito. Un fuerte aplauso para las abuelas, un fuerte aplauso, porque realmente Pepe Yapógina la gobierno o Yapó hará, ¿qué? Ando Yapoya, Pepe abuela, cuera Bellapógina, Pepe la Bellapó. Porque eso no tendría que ser así. Cada familia tendría que verdaderamente tener lo necesario para que con un solo sueldo podamos vivir bien. Y cuando tu hijo más o menos cumple 18 años, 19, bueno, va para allá a dar estudiar, para enseguida, va, pegue. Porque si no, diga tu hermano ya carú. Diga tu hermano ya yo guamba bebé. Diga tu hermano ya yo gapó. ¿Se dan cuenta que esto es cuestión de amor a Dios? Esto es cuestión de entender lo que significa la encarnación. Encarnación quiere decir que Dios entra en nuestra realidad. Hoy que venían de Yara. Y que tu la yapaja ya tener mentalidad de Dios. Pensar como Dios quiere que nosotros nos realicemos. Upego dice la encarnación. Incarnis. En la carne, en nuestra realidad. Y por eso hoy tenemos el primer mártir que fue capaz incluso por denunciar y por decir las cosas como tienen que ser, le cortan la cabeza, le apedrean, le matan a Esteban, porque él no va a callar la verdad y va a decirlo. Por eso que esto nos llama a nosotros. Y el tercer elemento que le estoy diciendo, ustedes con esta misión tan importante, porque solamente nosotros crecemos en familia. Y no piensen que es solamente tu familia de tu casa, yo y mi esposo y mis hijos. No, queridos hermanos. La familia la formamos todos. La familia quiere decir comunidad, quiere decir que coave. ¿Quién es la responsable o el responsable de esta comunidad? Levante la mano. Nadie quiere levantar la mano. Más la responsable. Digo la responsable. ¿Quién es el coordinador? Obvio. Bueno, ahí está. Bueno. ¿Eres con la catequista suficiente? ¿Aniquén de Yapucheina? Pesan de Moje y Seina. ¿Eres con entonces la matrimonio? Oye, preparado lo que sea para acompañar a las otras familias. ¿Eres con la misionera de Manzanacuera? ¿Eres con o visitar casa por casa? O visitar a los enfermos. Entonces, la de Santo Mío, lo que sea. Porque esa es responsabilidad de ustedes con este nombre de Sagrada Familia, con mayor razón, queridos hermanos. Así es que hoy es un día tan especial en que el Señor nos anima a nosotros, porque sabiendo cuál es nuestra misión y cómo tenemos que entusiasmarnos, porque de misión de encarnación, de comunidad, de misión. Hay que encarnarse, hay que moverse, hay que dar fuerza, hay que dar entusiasmo a la comunidad y a las familias. Y así entonces, queridos hermanos, siempre como iglesia y como comunidad vamos a hacer crecer. Así que vamos a seguir nuestra misa pidiendo estos 3 elementos. No se olviden. El primero, que es la encarnación, agradecer a Dios que entra en nuestra historia y que viene para acompañarnos durante todo este 2026 y andemos barete mi januá, porque Él va a caminar y va a estar siempre con nosotros todo el año 2026. Segundo, no nos olvidemos que tenemos un gran santo,
San Esteban, ome agüepe juguía lleva peje cobeo me ñanderejejabe para mostrarme y decir, yo fui capaz de ser testimonio, de no tener miedo, de anunciar y denunciar que es la verdad. Y es capaz de dar su vida hasta morir, por eso es mártir. Y lo tercero, estamos en esta comunidad que se llama Sagrada Familia. Y el Señor crece en una familia. El Señor, los hijos se forman en una familia. Y la comunidad, todos nosotros somos una familia. Y por lo tanto somos responsables de hacer crecer el Evangelio de Jesús a ese niño que ha venido para salvarnos. Él va a crecer en nuestra vida, en nuestra familia. Que así sea. ¡Viva Cristo! ¡Viva el divino niño Dios! ¡Viva! ¡Viva San Esteban! ¡Viva! Y viva la Sagrada Familia. ¡Viva! Y fuerte aplauso para todos ustedes. Iglesia Peregrina, estamos aquí en la capilla Sagrada Familia de la ciudad de Luque. Estamos con el coordinador. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Nosotros estamos en este programa queriendo transmitir todos los dones y todas las gracias que están recibiendo ya en esta fiesta patronal. Entonces, queremos que le saludes a las personas, que nos cuentes tu nombre, que nos digas cómo y cuánto tiempo estás en la comunidad. Bueno, buenas noches. Estamos en pleno apogeo de nuestra fiesta patronal. Ya estamos en la culminación. Yo soy Carlos Toranzo, soy delegado de la capilla. Nuevito, desde hace un año estamos llevando adelante esta encomienda, esta misión del Señor. Y bueno, de nuestra parte, más que felices de poder tener a Ñande Yarañe aquí con nosotros. Y bueno, con toda esa alegría que solamente el Señor nos puede dar, nos puede regalar. Y bueno, estamos ya en las finales. Ya vamos por el 9º día, así que estaremos culminando seguramente con toda la alegría de las fiestas de nuestros santos patronos, y invitando ciertamente a toda la comunidad que nos estaría viendo en este momento, ¿verdad? Invitarles entonces el día domingo a nuestro día propio, a nuestra gran fiesta entonces de celebración de nuestros santos patronos. Bueno, entonces es muy interesante que sepan toda la comunidad invitada para el domingo 28 de diciembre, día de la solemnidad de la Sagrada Familia. El horario de la misa, si nos puede comunicar para que la gente pueda, y un mensaje a toda la comunidad. La misa a las 19 horas. Va a estar presidiendo nuestro cura párroco, el padre Gumercindo Caputo. Y bueno, invitamos, porque es el momento, es la fiesta, es nuestro encuentro más grande de nuestros santos patronos con nuestra comunidad. Entonces, invitados cordialmente a venir a compartir con nosotros y a celebrar esta magnífica fiesta que humildemente estamos ciertamente preparando para nuestros santos patronos. La dirección, estamos en Palmaloma. La calle es Saturnino Mereles, y podríamos decir entre Tomás Herrera y Paulino Alem. Es la dirección de la capilla aquí en Palmaloma, en Luque. Entonces les esperamos con mucha alegría el próximo domingo. Excelente, entonces estamos todos invitados, por lo tanto estamos aquí con la comunidad de Sagrada Familia. Iglesia Peregrina, estamos aquí en la capilla Sagrada Familia de la ciudad de Luque, acompañado de nuestro director espiritual, el Padre Víctor Luis Cabañas. ¿Cómo está, Padre Víctor? Acá nosotros estamos en este lugar hermoso. Queremos hoy que nos hables un poquito de del año que termina, que es el 2025, cargados de emoción, de mucha esperanza, iniciando el año 2026 con un lema maravilloso del bien común. Muy bien, muchísimas gracias, Marisol. Estamos concluyendo este año, ya el último sábado que tenemos, la última semana de este año 2025, y estamos iniciando el 2026. En primer lugar, te tengo que agradecer todo el trabajo de Iglesia Peregrina, ¿verdad? Porque así como dice el nombre que le han puesto a su programa, siempre estamos
peregrinando, somos peregrinos en esta viña del Señor. Y el año litúrgico lo que nos presenta y nos dice verdaderamente es el camino de lo que Dios nos regala en el día a día. Y concluimos este año del jubileo en que Dios nos da, nos regala su presencia, nos regala esa gran misericordia para recomenzar siempre nuestro camino, que es un camino de transformación. Y al mismo tiempo ahora de Navidad, en que ya el niño Dios se hizo presente en medio de nosotros, que nos llama también a nosotros como comunidad a peregrinar, a caminar, pero todos como comunidad, como iglesia peregrina. Muchísimas gracias y queremos también felicitar a la gente, desearle que pasen, pero realmente un año lleno de amor y de paz y que puedan compartir en familia y que también el año 2026 realmente como cristianos estemos preparados para pasar la mano al más necesitado. Y eso es lo que queremos dejar, Marisol, como agradecimiento en primer lugar al Señor que nos fue acompañando. Y al mismo tiempo nosotros le gritamos a Dios, ¿verdad? Y le seguimos pidiendo, porque el Señor ya está en medio de nosotros. Él nos escuchó cuando le dijimos, ojalá rasgases el cielo y vinieses en medio de nosotros. Y el Señor ya está en medio de nosotros. Eso es lo que la liturgia de la iglesia nos propone. Y ahora a comenzar nuestra peregrinación. Y que este año 2026 sea para todos los feligreses, para toda la iglesia, sea un camino de alegría, de encuentro con Dios. Y también con tu programa, que es un programa muy interesante porque siempre estás recorriendo las capillas, las comunidades, y así también nosotros podemos escuchar, ¿verdad?, a tantas personas, podemos escuchar a tantas personas que aman y que quieren al Señor y que se comprometen en este caminar, ¿verdad?, de iglesia. Así es que te felicito también por este año que se aproxima, 2026, y que sea un trabajo fecundo y que nuestra iglesia pueda seguir creciendo y ofreciendo lo mejor. Y a través de este programa, Iglesia Peregrina, demos a conocer las actividades que siempre y cada vez mejor, ¿verdad? Cada vez mejor, con tu equipo, con las personas que te acompañan, con las personas que también te ayudan, ¿verdad? Para que podamos salir al aire, porque todo esto yo sé que tiene un gasto. Y bueno, el Señor proveerá, decimos siempre. Que te bendiga y te acompañe siempre, Marisol. Y muchas gracias. Querido Padre, queremos que nos des una bendición especial, especialmente a Iglesia Peregrina, a Diego, que está hoy con nosotros, acompañando a todos a los que nos ayudan, a los técnicos, camarógrafos, y también a esta audiencia que siempre nos ayuda, nos escribe y está presente. Bueno, entonces vamos a dejar una bendición especial. Que el Señor en primer lugar te bendiga a vos, Marisol, con todo este trabajo de querer evangelizar a través de las cosas lindas que hacen cada comunidad, cada parroquia, cada oratorio, en fin. Todas las comunidades siempre peregrinando hacia el encuentro con el Señor. Y por otra parte, queridos amigos, a todos ustedes también, que son fieles a Ñande Yarañé a través de este programa Iglesia Peregrina. Y les dejo la bendición del Niño Dios, que nazca, que siga creciendo en el corazón de ustedes, que nos dé la fuerza necesaria para seguir peregrinando. Aniqueñane caneote, y no tenemos que cansarnos. Y a vos también, en esta bendición, no te canses de hacer el bien, no te canses de anunciar la buena noticia de Jesucristo. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y que la Iglesia Peregrina siga peregrinando y caminando al encuentro con el Señor. Amén. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia Peregrina de Dios. Gran rifa. Bueno, familia, les tengo que contar algo. Pero tenemos que apoyarle a su papá. ¿Sabes lo que pasó con Marcos? ¿Le pasó algo a Marcos?
unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina de Dios. Gran rifa de fin. Estamos aquí en un lugar maravilloso, Iglesia Peregrina presente en la parroquia San Miguel de San Lorenzo. Estamos aquí con la presencia del párroco, el padre Pablino Villalba. ¿Cómo está, querido padre? Acá estamos contentísimos porque estamos ya culminando este año de gracia jubilar, emprendiendo también los nuevos desafíos del 2026. ¿Cómo se siente? ¿Cómo está? Queremos que hables de tus proyectos, que te presentes a nuestra comunidad del canal Ñande Yarañé. Y un saludo muy especial a todos los que ven este hermoso programa. Como dijiste muy bien, soy el párroco acá de esta parroquia, San Miguel Arcángel, que aunque estén territorialmente en San Lorenzo, pertenece a la arquidiócesis. Y estamos con muchos proyectos y también hemos concluido también muchos proyectos este año. Agradeciéndole a Dios también por sus bendiciones y proyectando también para el año siguiente. Y aquí en la parroquia nos dedicamos a hacer todo lo que sea referente a lo pastoral y también nos abocamos a lo artístico, ¿verdad? Y justamente estamos por estrenar una película que hemos hecho con gente de la comunidad, una película de producción casera, ¿verdad? Y parroquial. A estrenarse el 30 de diciembre a las 9 de la noche en Itaú Pinero. Sería ya nuestra quinta película, nuestra quinta producción. Y prácticamente es un milagro, ¿verdad? Hacer con tan escasos recursos, tan limitado presupuesto una película es un milagro. Entonces, en eso estamos abocados en estos días, ¿verdad? Organizando también ese gran estreno de lo que será la primera película navideña hecha en Paraguay. ¡Qué maravilla! Entonces están todos invitados para este martes, sería. Martes 30. Martes 30, sí, a las 21 horas. Sí, a las 21 horas. A las edades en el Shopping Pineo se estrena esta película, pero no cabe dudas de que realmente es un talento que Dios realmente les da y le da a usted también. Por lo tanto, ¿cómo no ver esto y cómo no apoyar? Sí. ¿Verdad? Claro que están todos invitados, ¿verdad? Y la verdad que los talentos que a Dios le da, uno no hay que esconderlos, ¿verdad? No hay que ser como ese servidor malo y perezoso del evangelio, ¿verdad? Que en vez de producir, lo escondió. Entonces uno tiene que explotar esos talentos para el servicio de los demás, ¿verdad? Y en eso estamos, ¿verdad? No mezquinar dones y talentos, sino poner al servicio de los demás y buscar el objetivo principal, que es la evangelización. Sí. Y esta película de contenido navideño tiene mucha relación también con nuestra idiosincrasia paraguaya, ¿verdad? El pesebre, la flor de coco, ¿verdad? Sí. Que son lo característico, más nuestro calor intenso, ¿verdad? Porque las películas navideñas generalmente que nos vienen de Hollywood generalmente vienen con arropado, ¿verdad? Se muestran lugares que no tienen relación con nuestra cultura, ¿verdad? O sea, el frío, la nieve, Papá Noel, ¿verdad? Todos son, ¿verdad?, de procedencia anglosajón, y mientras que nosotros más bien tenemos nuestra forma peculiar de vivir la Navidad. Sí. Pero principalmente remarcar ese símbolo tan importante que no hay que perder, que es el pesebre. El símbolo del pesebre es muy importante y se está perdiendo lastimosamente, porque muchos más bien ponen un arbolito de Navidad y se olvidan del pesebre. Y el pesebre es algo que inventó San Francisco de Asís, ¿verdad?, en la Edad Media, donde, ¿verdad?, encontramos ese signo característico del recuerdo, ¿verdad?, del nacimiento del niño Dios, ¿verdad?, en el portal de Belén. Y es algo muy, muy bueno, muy importante. Más, ¿verdad?,
lo característico de nuestra Navidad también es la flor de coco, ¿verdad? Por eso hacemos también hincapié a esa figura tradicional que representa nuestra idiosincrasia, ¿verdad? Cultural, de cómo vivimos nosotros como paraguayos la Navidad. Y principalmente se centra en Cristo, ¿verdad? Una Navidad, valga la redundancia, cristocéntrica, porque sabemos que la Navidad se ha comercializado mucho. Para muchos la Navidad es solamente comercio, comer, viajar, etcétera. Eso sería como algo secundario o la añadidura, pero lo central es el nacimiento de Cristo. Y no tenemos que desviarnos y no tenemos que olvidarnos del homenajeado, ¿verdad? Claro. O el cumpleañero en todo caso, ¿verdad? Que es Jesucristo, que nace en el portal de Belén para traernos paz, para traernos esperanza, para transformar nuestras vidas. Y bueno, nos llenamos de esperanza al ver que nuestra iglesia, amada iglesia, está tan movida. Termina este año jubilar y ustedes con toda esta evangelización, porque realmente es grande la comunicación que lo van a hacer, que lo están haciendo con estas películas. Entonces, queremos saber en qué espacio se puede observar, verificar, ver para las personas que todavía no han podido, ¿verdad?, ver las películas que ya hicieron. Sí, sí. Y nosotros, como he dicho, ya tenemos 5, ¿verdad?, películas producidas. 3 de esas películas ya está en YouTube. ¿Verdad? En YouTube hay una página que se llama Padre Miche, ¿verdad?, que también se me llama mi Padre Miche, ¿verdad? Porque también soy ventrílogo, ¿verdad? Uso un muñequito, se llama Padre Michi. Y después también lo vas a presentar. Claro, en una otra ocasión vamos a hablar de él, ¿verdad? Sí. Y otra página es del productor Dauri Pérez, ¿verdad? Entonces, ahí están las 3 películas. Está La Caja del Valor de la Libertad, en el 2022, la primera película. La segunda, Carape y la tercera, Secuestrada en Casa. Entonces, pero todos son con mensaje cristiano católico. ¿Y el cuarto cuál es? El cuarto se llama La Oficina de la Chiquitunga. Qué bueno. Y el quinto, Una Navidad en Paraguay. Qué bueno, qué alegría, realmente eso nos llena de júbilo. Y también en este momento queremos que también le des un mensaje a las personas cómo realmente tienen que llegar, ¿verdad?, a lo que es la última semana, ¿verdad?, que tenemos de este año 2025, y luego, ¿qué nos propone la iglesia? ¿Cómo emprender el 2026 con este nuevo lema que es el bien común? Y es importante no solamente que se cambie el año en el calendario, es importante buscar también un cambio interior, ¿verdad?, desde lo profundo de nuestro ser, y para eso está Dios, para eso nos ayuda Cristo. Entonces es recomendable también, si es posible, hacer una buena confesión, ¿verdad?, general antes de terminar el año, para empezar con nuevo impulso, con nueva vitalidad, con nueva esperanza, ¿verdad?, y dejar ese hombre viejo, ¿verdad?, que muchas veces cuesta, pero con la gracia de Dios todo es posible. Entonces, que no solamente sea un año nuevo, que también tengamos un corazón nuevo. Entonces, ese sería el mensaje que desearía dejar a la gente, ¿verdad?, que estará viendo este programa. Qué bueno, y ahora necesitamos también una bendición especial para el Canal 25, que también están los técnicos, está el director espiritual incansable, y necesitamos también su bendición. Y les deseo muchas felicidades, les animo, ¿verdad?, a que sigan anunciando el Evangelio mediante estos medios, ¿verdad?, no se desanimen, que todo, ¿verdad?, aunque no veamos los frutos ahora, los frutos se ven con el tiempo. Y como dice San Pablo, no se cansen de hacer el bien. Entonces, que Dios entonces les bendiga a todos los que se involucran en la producción de este canal, y que bendiga también al director, el padre Víctor Cabañas, ¿verdad?, y a todas las personas que con su aporte, con su granito de arena también colaboran para que este canal siga adelante. Y que Dios nos bendiga a todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias. Iglesia Peregrina se despide en este programa, concluyendo así una etapa de realmente este año 2025 cargado de emoción, y ofreciéndote todo lo
todo lo posible de transmitir, ¿verdad? Todo lo que hizo la iglesia. Tan movida estuvo nuestra santa iglesia, que el Papa Francisco dejó un legado maravilloso en donde tuvimos un año jubilar, pero fantástico. Y bueno, estamos realmente con mucho ánimo, salimos de este año alegres, felices y con ganas de emprender el 2026 con mucha acción, porque la iglesia nos pide realmente este año maravilloso 2026 de accionar, de tener esa fe, pero esa fe en acción, esa fe en donde tenemos que estar con el bien común, tenemos que realmente darnos a los demás, y es algo maravilloso este año, así que tenemos un reto bastante fuerte los cristianos. Estoy feliz, estoy contenta de haber vivido este jubileo con todos ustedes, de haber transmitido todo lo que pudimos y dejarle este mensaje de amor y de paz y realmente con mucha alegría. Entonces, en el 2026, cargados ya de toda esa energía, de esa esperanza, y entonces poder vivir, de poder dar, de poder estar con todas las personas que necesitan. Por lo tanto, feliz año nuevo. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia